Dios te bendiga, te habla Luis Abraham Sánchez, bendiciones, espero que te encuentres muy bien. Entonces, el gran monte, Daniel 2:35, dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este capítulo de Daniel 2:35 nos habla acerca de unas imágenes que estaban siendo levantadas. Y estas imágenes iban a representar diferentes imperios, pero que al final todos estos imperios de maldad iban a ser destruidos por una piedra. Y esta piedra que hirió la imagen, esta piedra es Jesucristo. Jesús es la piedra. Entonces dice que Jesús hirió a la imagen que fue hecha, y dice que esta piedra dice que creció, y dice que fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Por eso la promesa de Isaías 6:3 dice que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Entonces, en este tema del gran monte y los 7 montes de influencia, vamos a ver cómo esa piedra que es Cristo dice que crece sobre todas estas influencias o esferas de influencias que hay en la sociedad. Pero para eso Dios nos da una estrategia que se llama el espíritu de excelencia. Todo cristiano, cuando aceptó a Jesús, tiene acceso a la promesa, dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, este espíritu de excelencia lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 12. Dice: por cuanto fueron hallados en él, o sea, en el Daniel, dice, es decir, excelencia de espíritu, conocimiento, entendimiento, interpretación de sueños, revelación de enigmas y solución de problemas. Apréndase muy bien esta palabra, solución de problemas. Dice: el rey lo puso por nombre Beltasar, que Daniel sea llamado y él declarará la interpretación. Entonces, excelencia es el monte que sobrepasa a otros montes. Entonces, la palabra excelencia tiene que ver en su traducción original. Excelencia tiene que ver con una montaña grande que sobrepasa varias montañas pequeñas. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Cristo domina sobre las 7 esferas que están abajo. Cristo es la montaña que crece y empieza a traer influencia sobre todas las esferas de influencia en la vida. Si leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver que muchos hombres y mujeres de Dios tenían muchos tipos de profesiones, y muchos de ellos también tenían asignaciones dentro de su profesión. Por ejemplo, Daniel era un profeta, pero donde él estaba en Babilonia, él era un gobernador junto con sus amigos. Entonces, a veces Dios nos va a llevar a estas diferentes esferas de influencia en la sociedad para llevar ese espíritu de excelencia de tal manera, así como Daniel tenía la capacidad de solucionar problemas. Ahorita les aseguro, hay muchos problemas en las naciones, hay problemas en la economía, hay problemas en la cultura, hay problemas en la educación, y tiene que venir, y Dios tiene que levantar un cierto tipo de personas que son los hijos de Dios, que van a manifestar su gloria, pero con un espíritu de excelencia, que cuando esas personas lleguen a esos diferentes esferas, esas personas puedan traer solución a los problemas. Así como José tenía un espíritu de excelencia, pero él también era un gobernador. Dice que estaba debajo de Faraón, dice que él era el segundo. Y cuando vino una etapa en la nación donde no había qué comer, no había alimentos, dice que Dios levantó a José, y en medio de esta hambruna él trajo una solución a ese problema. Y yo creo que Dios te va a levantar a ti para llevar ese espíritu de excelencia
Y en ese lugar donde Dios te está llevando, ya sea en la educación, en la cultura, en la economía, en cualquier profesión donde tú te estés desempeñando, el espíritu de excelencia, así como estuvo en Daniel y en José, vayan contigo de tal manera que tú en ese lugar traigas solución a ese problema, de tal manera que Cristo vaya creciendo en esos niveles. O sea, Cristo es la roca, dice que Él va a llenar toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Cristo va a tocar todas las esferas y Él va a empezar a ubicar a sus hijos en diferentes partes, en las naciones, con diferentes llamados, con diferentes profesiones, de tal manera que el evangelio del reino de Dios, dices, va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Incluso muchas personas que van a ser enviadas a las naciones, Dios va a cambiar algunas estrategias. Algunos van a ir a diferentes profesiones, a diferentes naciones con sus profesiones. Entonces Dios quiere utilizar los medios y recursos que ha puesto en tu mente, en tu corazón, de tal manera de que ese es el reino de Dios sea extendido sobre la tierra. Ahora, para tener un balance tanto en nuestra mente y en nuestro corazón, hay que entender el plan de Dios de manera panorámica. Y uno es que en Génesis 1, Dios establece cuál es el propósito de la creación del hombre. Uno, dice que fue creado a semejanza e imagen de Dios, o sea, para tener el carácter de Dios. Y número 2, dice que Dios bendijo a Adán y Eva, ¿para qué? Para que fructificaran, multiplicaran, llenaran la tierra, sojugaran la tierra y traer dominio sobre la tierra. Esta bendición, que es la unción de los reyes, es una impartición de gobierno. Entonces, el propósito tuyo y el propósito mío es conocer quién es Dios. Sabemos que somos hijos de Dios. Y número 2, un propósito general que todo hijo de Dios tiene que hacer, y es solamente uno, es extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios. Es sencillo. Pero en estos diferentes ámbitos, Dios, para extender su reino, sojuzgar la tierra, traer dominio, mientras estamos restaurando la tierra, va a ser como en parte. Cuando Cristo venga en su segunda venida y se establezca aquí en la tierra, todo esto va a estar a plenitud. Pero mientras Cristo está regresando, estamos preparando el camino en las 7 montañas de influencia, de tal manera que todas las esferas en las naciones estén preparadas para el regreso de Jesús. Entonces, el espíritu de excelencia también lo encontramos en Hechos 1:8. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios quiere extender su reino. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, por medio de sus hijos, a través de ese espíritu de excelencia manifestado en las diferentes montañas o esferas de influencia. O sea, que donde tú y yo estemos, esa roca de Cristo crezca en ese lugar. La influencia del reino de Dios crezca en ese lugar. Tú eres la respuesta a los problemas que hay en las naciones. Y te lo aseguro, Dios nos va a dar la capacidad para solucionar los problemas que hay en las naciones. Ahora, en Hechos 1, el plan de Dios es extender su reino, pero va a utilizar un nivel de poder que se llama, lo vemos en Hechos 1, que es esta palabra poder, es la palabra en el griego dunamis. Y dunamis significa 2 cosas: excelencia de alma y poder para hacer milagros. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona acepta a Cristo como su Señor, tiene acceso a las promesas de recibir al Espíritu Santo sobre nosotros, con las evidencias en hablar en lenguas. Pero en esa impartición del poder del Espíritu Santo, lo primero que viene a la vida de un hijo de Dios es que reciben excelencia de alma y poder para hacer milagros.
Esto era lo que tenía Daniel, sus amigos, José. Tenían excelencia, pero también tenían capacidad para hacer milagros. O sea, todas estas estrategias que Dios utilizó con estos hombres venían del cielo. Pero para eso ellos tenían esto, ¿qué? Un espíritu de excelencia. Jesús tiene excelencia en todo. Jesús tiene excelencia en cuanto ama a las personas. Jesús tiene excelencia en su carácter. Jesús tiene excelencia en todo lo que hace. Jesús tiene excelencia en su forma de gobernar. Jesús tiene excelencia como rey, como juez, como esposo. Entonces Jesús es a quien debemos mirar. Cada vez que pensemos en excelencia, es en otras palabras que tú y yo queremos ser más como Jesús. Pero este poder es para esto. O sea, en Hechos 1 se recibe este poder que es el poder dunamis, excelencia y poder para hacer milagros. Para esto, para ser testigos. Entonces, Dios va a enviar su poder sobre sus hijos en este nivel de excelencia, en este nivel de hacer milagros sobre sus hijos, para que estos hijos, cuando salgan a ser testigos en las naciones, a través de ser enviados, a través de sus profesiones, a través de sus llamados, ya sea que seas en la función apostólica, profeta, evangelista, maestro, pastor, en cualquier área donde tú te estés moviendo, ese nivel de poder sea extendido a ese lugar, de tal manera que tú puedas traer esto, ¿qué? Solución a los problemas que hay en las naciones. Entonces, Cristo es la excelencia. Cristo es la montaña que crece, como en Daniel, es la montaña que crece más que las otras, y entonces está ¿qué? Sobre las 7 montañas de influencia. Entonces vamos a ver estas 7 montañas de influencia para que nos podamos ubicar. Y en esta montaña de influencia o esfera de influencia tú puedes decir: Señor, yo quiero ser lleno de tu poder, tener esta excelencia de alma y esta capacidad para hacer milagros, de tal manera que yo pueda solucionar ese problema, ya sea que esté en tu trabajo, ya sea que esté en tu ámbito familiar, ya sea que tú veas un problema en tu sociedad, con el lugar donde tú vives, o en tu nación hay ciertos problemas. Señor, Padre, empezamos a orar: Señor, yo quiero recibir esa capacidad que tenían estos hijos de Dios, Daniel, José, de tal manera que ustedes puedan ser parte de la extensión del reino sobre la tierra, porque esto es lo que Dios quiere hacer en las naciones. Quiere preparar a las naciones para el regreso de su Hijo amado. Entonces, la primera montaña de influencia tiene que ver con la verdadera adoración. Entonces, en esta montaña de influencia es donde la gente aprende a adorar a Dios en espíritu y para alegrarse con Dios. Entonces hay un nivel de influencia donde están congregados aquellos que son parte del reino de Dios. De hecho, ustedes sabían que uno de los problemas más difíciles que Jesús enfrentó en su tiempo, cuando estuvo aquí en la tierra, uno de los problemas con los que Jesús más se encontraba no era con los pecadores, eran con el sistema religioso de su época. Siempre va a haber una lucha con el sistema religioso de cualquier generación o época, pero tienen que venir aquellos hijos de Dios con ese espíritu de excelencia, con esta capacidad, llenos de poder para hacer milagros, de tal manera que ellos puedan guiar a las personas al conocimiento de la verdad que viene por medio de Dios, por medio de la persona de Jesús. Hay que guiarlos a lo verdadero. Por eso es que en Juan 4, la mujer samaritana le pregunta a Jesús: ¿dónde hay que adorar? ¿Aquí o allá? Jesús le dice: hey, no te equivoques. Hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces Jesús le enseñó este monte de influencia a ella. La guió a lo que era verdadero, a lo que era del espíritu, a lo que iba a producir fruto. Una vez esta mujer fue guiada en la verdadera adoración, porque su pensamiento era religioso, entonces Jesús le cambió: hey, no, esto no es
no se trata de esto de lo religioso, se trata de una relación con Dios. Y ella le pregunta, ¿eres tú el Mesías que debía venir? Jesús le dice, hey, yo soy. Esa mujer, con ese encuentro que tuvo con Jesús, dice que ella salió a su pueblo, a Samaria, y dice que ella se volvió una evangelista, una predicadora, y dice que las personas se empezaron a convertir por el testimonio de ella. Jesús vino y siguió predicando en ese lugar por unos días. Entonces, esto es lo que Dios quiere en nosotros. Él quiere impartir este nivel de espíritu de excelencia, guiarnos a esta montaña de influencia, donde está la verdadera acción de quién es Dios, en espíritu y en verdad. La segunda montaña de influencia tiene que ver con los medios de comunicación. Medios de comunicación. Dice, donde la información se interpreta a través de los lentes del bien y del mal. Y los sistemas de comunicación, podríamos hablar ya sea de la televisión, de la radio, de los periódicos, de la tecnología, del internet, todo tipo de medio de comunicación que exista. Ahorita ustedes pueden ver noticieros y personas que se han guiado por la maldad para distorsionar los medios de comunicación, para engañar a las personas y a las naciones por medio de la comunicación. Entonces se han levantado, hay canales, personas que tienen en YouTube diferentes tipos de información, no buena, sino para distorsionar la verdad. Y muchas personas han caído en este error. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere sanar los medios de comunicación en las redes sociales, ya sea en cualquier medio, Instagram, Facebook, cualquier medio de sistema de comunicación. Dios quiere que sus hijos traigan su influencia, la influencia del reino de Dios, y la extiendan a los medios de comunicación. Porque solamente los hijos de Dios, por medio de la palabra, pueden traer la verdad que viene de Dios a las naciones. Son los que pueden abrir los ojos de las personas por medio de los medios de comunicación. Y por eso es necesario. Mira, yo les aseguro, en los tiempos de los apóstoles, ellos tenían medios de comunicación, como Roma hizo las carreteras. Ese era el medio de comunicación para comunicarse entre los pueblos. Ellos tenían cartas. Recuérdense que Pablo, Pedro, los apóstoles escribieron cartas para las iglesias y ellos las enviaban de un lugar a otro. Y la carta, que era el medio de comunicación de sus tiempos, llevaba toda la información que la otra iglesia o la otra persona necesitaban. Ahora los medios de comunicación no son escribir cartas, ya casi nadie escribe cartas. Pero ahora los medios de comunicación son las redes sociales. Entonces, ese es el nuevo formato. Ya no estamos escribiendo en papiro, no estamos escribiendo con pintura en la cueva. No. Estamos en las redes sociales porque este es el sistema de comunicación que Dios quiere utilizar para llevar la palabra de Dios por medio de estos caminos. Ya no son caminos como los apóstoles que tenían que caminar por un lugar. No. Las redes sociales ahora son el camino. Tú y yo somos los hijos de Dios que por medio de este espíritu de excelencia vamos a influir en esta montaña de los medios de comunicación. Sé que hay muchas personas, últimamente hay personas que han estudiado esto de comunicaciones y sigan haciéndolo donde tú estás, donde tú estés trabajando. En ese lugar, ese es tu área para hacer misiones. Ese lugar es donde Dios te está enviando para llevar este espíritu de excelencia y solucionar los problemas que hay en esta esfera por medio de este nivel de excelencia, este nivel poder para hacer milagros, y por medio de tu palabra, ya sea en las redes sociales, en cualquier otro medio de comunicación que Dios te esté hablando, o por ejemplo escribir un libro, o escribir una poesía, o hacer videos, o hacer una película, o hacer canciones. Todos son sistemas de comunicación. Sea lo que Dios te esté poniendo en tu corazón, hazlo, porque Él quiere utilizar estos medios para que el reino de Dios sea predicado
hasta lo último de la tierra. Hoy, una persona que da una noticia ya sea en España, en Alemania o París, lo que hacen hoy, en menos de 3-4 segundos, ya puede estar del otro lado de la tierra, así de rápido. Utilicemos estos medios de comunicaciones para sanar la tierra, prodigios, milagros, señales, predicando la palabra, ya sea en la forma que Dios está. Ahí conozco chicos que son hijos de Dios, pero que hacen muchas cosas divertidas, como en las diferentes redes como Instagram, TikTok, y hacen cosas divertidas, y ellos por medio de eso están atrayendo miles, algunos están millones de almas, millones de personas están viendo eso, y les aseguro que la semilla está siendo predicada en esos niveles de influencia. Número 3, la montaña de la familia. Dios ama a las familias. Dice que el enemigo vino para robar, para matar, para destruir. El enemigo no viene a jugar con la familia. El enemigo viene a separar a las familias. Pero Dios viene a unir a las familias, porque ese es el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el plan de Dios, de que las familias permanezcan unidas. Malaquías 4:6 dice: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, en esta tercera montaña de influencia, que es la familia, dice, donde la enseñanza e instrucciones se pasan a las siguientes generaciones. En la cultura hebrea esto era normal. La forma de enseñar a la siguiente generación era a través de los padres. O sea, los primeros maestros de los hijos eran los padres. Por eso tú como padre, tú como madre, tú debes ser la primera montaña de influencia para tu hijo, porque todo lo que tú digas con tu boca, eso es, tú lo vas como a formar. Cuando él crezca, todo lo que tú hayas sembrado en su corazón, eso va a ser lo que se va a manifestar. Si tú le enseñas acerca del reino de Dios, su justicia, el propósito de quién eres en Dios, a adorar, todas estas cosas, si tú le enseñas bien a tu hijo, cuando él crezca, él no se apartará, porque le enseñaste bien. Si le enseñaste bien a tu hijo, cuando él tenga sus hijos, él tiene que seguir el mismo proceso de maestría. Enseñar a cada generación le sigue enseñando a otra la bondad de Dios, las misericordias de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios, la gloria de Dios, el regreso de Jesús. Tienen que seguir enseñando. Pero los primeros en ver cómo se tratan a sus hijos no es el maestro de la escuela, no, eres tú como padre, tú como madre, eres el primer punto de influencia para tu hijo, porque todas las enseñanzas que tú le dejas a tu hijo, él se va a quedar con eso hasta el resto de su vida. Entonces tienes que ayudarlo de tal manera que todas estas instrucciones acerca del reino de Dios y su justicia sean implementadas en su corazón. Tú tienes que sembrar día a día. Y les doy un consejo: no lo suelten. Sigan orando por sus hijos hasta que crezcan. Síganles hablando de Dios, síganles hablando, que ellos se mantengan en el camino. Si ustedes ven que sus hijos se están apartando, por ahí no es, sigue acá, este es el camino de la verdad. Hay que seguir a Dios, hay que seguir esto, para que ese hijo pueda fructificar a tal punto que cuando ellos tengan a sus hijos, todo eso siga implementándose en su corazón. Entonces, la montaña de la familia es una montaña de generación de relevo, pero a modo familiar. Y cada generación sigue progresando a bien. Grandes líderes de avivamientos, hay muchas historias cuando ustedes leen los libros de avivamiento. Estos grandes personas que llegaron a evangelizar miles y millones de personas, usted se pregunta, cuando está la historia y leen quién eran sus padres, dice que el padre del padre, o sea, el abuelo, el papá, eran cristianos. Y normalmente siempre son ellos como segunda, tercera, hasta cuarta generación que han sido, que están en el evangelio del reino de Dios. O sea, cada vez la unción va siendo incrementada en ellos, cada vez el poder de Dios sigue
en sus hijos. Los hijos aprenden muchísimo más de Cristo a medida avanzan la generación, y así sigue avanzando. Pero la familia, los padres y las madres tienen que estar ahí al frente orando por sus hijos.